Sí, sí, en cada diapositiva hay una canción que me gusta y que recomiendo para que escuchen. De hecho, se llama Moral Moral por Duran Duran, pero no creo que la gente entienda esa referencia. Por Duran Duran, esta banda que me gusta de los 80. No, lo voy a tener que explicar al inicio del taller. Ya vamos a comenzar con el taller, así que acomódense. Ya vamos a comenzar pronto. Bien, ya vamos a comenzar con el taller de principios y argumentos morales. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Vamos a tener una experiencia, espero, bastante agradable discutiendo sobre mis tipos de argumentos favoritos. La dinámica del taller es la siguiente. Este es un taller que va a tener una revisión general parcialmente introductoria sobre los argumentos de principios, pero también va a incluir estrategias que creo que pueden ser relevantes, incluso si son debatientes de cierta experiencia. Voy a utilizar referencias a otros talleres, a algunas cosas que leo por ahí en papers de filo de vez en cuando y que se aplican para debate, de la propia experiencia, etc. Pero bueno, lo importante son dos cosas antes de comenzar. La primera es que pueden preguntar cuando quieran y lo que quieran. De verdad, pregunten lo que quieran siempre y interrumpan cuando en verdad sea más cómodo para ustedes. Lo segundo es que he hecho este taller de tal manera en que cada diapositiva tiene un color más chilloso que el anterior y una canción que recomiendo mucho. Eso es para atraer la atención de las personas, dado que hablar de filosofía moral a veces puede ser aburrido. De hecho, el título Moral Moral es por Duran Duran, entonces sí, tengo el humor de una persona un poco mayor, así que van a tener que disculpar por ese tipo de chistes durante el taller. Bien, creo que con eso claro podemos comenzar con el taller. Entonces, yo tengo el poder, ¿no? Mira. Qué increíble. Ok, si se ve hasta las patas, no hay problema porque luego lo voy a pasar, así que no hay problema. Bien, si se ve hasta las patas, ¿no? Pero bueno, ¿qué es un argumento de principios? Un argumento de principios, para solamente dejar clara la, digamos, definición más amplia y más razonable posible, es una forma de apelar a intuiciones morales que normalmente tienen las personas. ¿Sí? Y lo que busca es explicar la legitimidad o ilegitimidad de cierto fenómeno y evidentemente su relevancia. ¿Qué implica esto? Implica que constantemente las personas, al momento de tomar decisiones, piensan mucho en sus juicios morales. Es decir, piensan si es que esta decisión es la decisión moralmente correcta. Piensan si esta decisión hace más bien que mal, hace más daños que perjuicios. Es decir, las personas constantemente toman decisiones con base en sus preferencias morales. Y esto es importante porque en muchos debates va a haber una discusión sobre si cierta medida, cierto fenómeno, es moralmente deseable o no lo es, ¿verdad? Entonces, un argumento de principios involucra apelar a estas intuiciones morales. ¿Por qué la palabra apelar es muy importante? Porque aquí nadie, creo yo, es Immanuel Kant o un filósofo muy, muy famoso. Eso quiere decir que no tenemos que inventarnos una intuición moral. No tenemos por qué hacerlo, porque adivinen qué, ya las tenemos. Pero además, adivinen qué, los jueces también las tienen. Como votante informado promedio, todo juez tiene intuiciones morales básicas. La clave de un argumento de principios, entonces, es explicar por qué cierta intuición moral nos debe importar en el debate. No tenemos que inventarnos una intuición moral. Eso es muy importante. Entonces, ¿cómo se construye un argumento de principios?
En verdad sí, es cierto que la pantalla te ancha, pero bueno. Se construyen normalmente explicando la existencia... No lo quiten, está bien, está divertido. Ya. Se construyen normalmente explicando la existencia e importancia de este principio. Es decir, lo primero es identificar cuál es el principio, cuál es la intuición moral que estamos debatiendo, y esto se hace a través de analogías. Y eso probablemente ya lo han escuchado, se han debatido antes. Una analogía en argumentos de principios es una forma de despertar la intuición moral de alguien. Les pongo el siguiente ejemplo. Imagínense que yo en este momento tengo una bomba y voy a hacer estallar este auditorio. Ustedes tienen tienen dos opciones. La primera es intentar negociar conmigo, la segunda es matarme. Muchos de ustedes creerían que estaría justificado matarme, aun cuando eso es un daño moral. ¿Por qué? Porque van a salvar a muchas personas. Eso es una analogía. Eso es despertar una intuición. Yo estoy utilizando un ejemplo, un caso concreto, justamente una analogía, para explicar cómo ciertas intuiciones morales se activan en ciertos escenarios. Lo que la analogía de la bomba quiere explicar es que en ciertas ocasiones es legítimo cometer un daño, incluso muy grave, como matar a alguien, si eso implica salvar a muchas más personas. Ese es entonces el fin de la analogía. Eso es lo que buscamos cuando presentamos argumentos de principios. Pensar en ejemplos y casos ilustrativos relacionados a lo que estamos defendiendo. Me dirán, pero entonces estás contradiciendo a Javi, que decía que los ejemplos no son mecanismos. No, porque eso no es todo lo que incluye un principio, y vamos a ver cómo se construye un argumento de principios en una siguiente diapositiva, pero una parte central en un argumento de principios generalmente, ojo, no siempre, pero generalmente suelen ser las analogías. Entonces, como puse ahí, y van a leer si es que luego ven el PowerPoint, no somos Immanuel Kant, no somos Philippa Foot, somos debatientes y personas que apelan a un votante informado promedio. Entonces, yo tengo que probarle al votante informado promedio que la libertad existe. No tengo que probarle que la justicia o la igualdad existe. Tengo que probarle por qué en este caso se está cumpliendo la libertad o se está incumpliendo la libertad, y por qué en este caso debemos cumplir o incumplir cierto principio moral. Eso es básicamente la introducción a cómo se ven los argumentos de principios. Vamos a ver en la siguiente slide ya un poco más de información. La canción que recomendé aquí es una canción hermosa, This Was the Place de Talking Heads. Vamos ahora con la siguiente slide. Yo sé por qué digo vamos cuando yo tengo el control. ¿Por qué importan los principios? Y evidentemente por eso pongo una canción sobre respetar. Importan, como ya explicamos antes, porque todos los agentes racionales, o sea, todos los agentes que están involucrados en un debate, tienen intuiciones morales. Entonces, las personas tienen intuiciones morales. Ojo, en muchos casos las instituciones pueden tener principios o actitudes morales, y también el panel de la sala. Y esto es muy importante, porque casi siempre en una sala de debate, digamos, normal, lo primero que van a pensar las personas al debatir es: ¿la moción va a traer más perjuicios o beneficios? ¿Verdad? Eso es lo que vamos a pensar todos. Eso es pensar de forma consecuencialista. Pensamos en las consecuencias, ¿no? Pensamos qué es lo que va a traer mayor felicidad, mayor beneficio, mayor placer, versus lo que va a traer mayor dolor, sufrimiento, etc. Esa es una forma moral de ver las cosas, ¿no? Hay varias formas, ¿no? Está dentro de un gran marco moral que es el utilitarismo, ¿no? Nuevamente, debate también se trata de simplificar cosas, porque no podemos ser muy complejos tampoco en 7 minutos y medio. Entonces, para debate, cuando pensamos en utilitarismo, estamos pensando en las consecuencias, en medir las consecuencias a través de ciertos criterios, como la cantidad de personas afectadas, como la cantidad de sufrimiento o de felicidad en el mundo. Pero, esto es muy importante,
no todos los debates se definen por criterios utilitaristas. Así que si en un debate escuchan a alguien que dice los principios no importan, de los principios no se comen, o los principios nunca son tan importantes como los argumentos prácticos, díganle a esa persona lo siguiente: ¿estarías de acuerdo con asesinar a una persona para salvar a 10? La mayoría de gente te va a decir que no. Así que los principios importan, porque si no hubiera un principio de respetar la vida y fuéramos enteramente utilitarios a un nivel numérico, mataríamos a una persona para salvar a 10 y no lo hacemos. Entonces, no siempre los principios, no siempre lo utilitario es lo más importante. Entonces, nuevamente, piensen en muchos derechos o muchas cosas que damos hoy día y que, de hecho, no parecen ser siempre la mejor opción a nivel práctico. Por ejemplo, el consentimiento de donadores de órganos. A nivel utilitario, sería mucho más fácil que los estados no te pregunten si quieres donar órganos o no y simplemente te los quiten cuando mueres. A nivel utilitario, eso ayuda a muchas más personas. El motivo por el cual los estados respetan la voluntad para donar órganos es porque creen que el consentimiento, la capacidad de elegir, es un bien moral en sí mismo. Da igual que tu elección, en este caso, lleve a un escenario que sea peor a nivel utilitario, que es menos gente con órganos donados, porque hay un bien moral, al parecer, más importante, que es el consentimiento de los donadores de órganos. Yo personalmente no estoy de acuerdo, creo que los estados deberían obligar a todos a donar órganos, pero nuevamente es un debate moral interesante, ¿no? Bueno, ahí no se iba a donar, ¿no? Pero bueno. Entonces, eso es claro. Lo que quiero dejar claro aquí es que los principios importan, porque todos los tenemos, porque las intuiciones morales no son solamente utilitarias. Y finalmente, y esto es súper importante, casi nunca un argumento de principios y un argumento práctico en un mismo caso están totalmente separados. Los principios y los argumentos prácticos suelen ser a veces dos caras de la misma moneda. Nuevamente, si pensamos en el debate que tuvimos hace un rato, ¿no? O sea, si yo me paro y digo que es inmoral obligar a la gente a permanecer en el lugar en el que viven y no dejarlos migrar a la ciudad, eso, y puedo decir que es inmoral, tanto por un bien consecuencialista como por un bien no consecuencialista. A nivel consecuencialista, yo puedo decir que es inmoral que estas personas no migren porque van a perder oportunidades de movilidad social. Pero a la vez, yo puedo decir que la gente tiene el derecho a elegir dónde vivir, que finalmente donde vives determina quién eres, cómo eres, con quién te casas, tus sueños. Por lo tanto, el derecho a poder elegir dónde vivir es igual increíblemente importante. Porque tiene mejores consecuencias, o puede tenerlas, pero también porque es un derecho fundamental que tienen las personas. El motivo, evidente, es porque nadie elige dónde nacer, y por eso la gente debería tener la posibilidad de elegir, ¿no? Nuevamente, eso explica por qué la libertad es importante. Sí, explica, pero nuevamente, estoy partiendo de que probablemente ustedes piensan que hasta cierto punto la libertad es importante, ¿no? Eso hace que el argumento no sea tan difícil de sacar como parece, porque ya estoy apelando a una intuición que ya tienen, que es la libertad. Pero lo que hace que este argumento en este ejemplo sea más relevante es que no está separado de la parte práctica, sino que ambas están vinculadas, ¿no? Y esto es muy importante, porque yo puedo decir que es inmoral que las personas sean obligadas a quedarse en un lugar, pero más aún que esto es aún más inmoral cuando se trata de un agente que es pobre y vulnerable. Entonces, ahí una caracterización, un encuadre, framing, como lo quieran llamar, está reforzando el argumento, ¿no? Entonces, nuevamente, las caracterizaciones, los impactos prácticos se pueden vincular a los argumentos morales y suelen estar acompañados en muchos debates. Y poder explorar ambas aristas de algunos argumentos, evidentemente es interesante, es deseable, nos puede ayudar a ganar debates. ¿Cómo probar un principio? Vamos a irnos por el lado salvaje, como decía Lou Reed. Acá hay algunas cuantas preguntas que son súper importantes cuando queremos probar un principio. Lo primero es identificar cuál es el principio que está acompañado de la moción. O sea, nuevamente, en todo este ejercicio que Javi les mostró en el taller de cargas de prueba y mecanización,
Ustedes cuando ven una moción piensan en la carga de prueba de la moción. Esto quiere decir que piensan en cuáles son las cosas que tengo que probar para ganar. Una carga de prueba en muchas mociones es si cierta acción es legítima o ilegítima, si es moralmente deseable hacer algo o es inmoral. Esa era una carga de prueba, creo yo, en el debate, nuevamente, de la migración, porque es muy fácil que oposición te explique cómo esto vulnera la libertad de las personas. Entonces hay un debate moral. Entonces, una vez que yo he identificado que hay un debate moral, sé que probablemente voy a tener que sacar una explicación de principios. Entonces, ¿cómo se prueba un principio? ¿No? Lo primero es quién está siendo afectado por este beneficio o este daño moral. ¿Quién es el agente del que estamos hablando en el debate? Ya Javi les explicaba en el anterior taller que es importante hablar de cosas concretas, hablar de la realidad, hablar de los actores que sufren los perjuicios o reciben los beneficios. Para un argumento de principios funciona igual en la medida en que tenemos que preguntarnos por qué, o sea, cómo es este actor y en qué contexto se está dando la potencial vulneración al principio o se está garantizando el principio, ¿no? Eso es lo primero. Entonces, preguntarnos a quién va a afectar este principio. Lo segundo es la intuición en el debate. Es decir, primero, ¿cuál es la intuición? ¿Es la libertad? ¿Es la justicia? ¿Es la igualdad? ¿Es evitar la tortura? ¿Es, no sé, el consentimiento? ¿Cuál es esa intuición? Y una vez que yo ya sé quién es el actor y cuál es la intuición que quiero defender, cuál es el principio que quiero defender, ahí puedo primero explicar por qué ese principio nos suele importar mucho. Es decir, miren, valoramos tanto la libertad que no obligamos a las personas a seguir una carrera a pesar de que esa carrera sea la mejor para ellas. Dejamos que la gente se equivoque en sus vidas porque solo ellos tienen el control sobre su cuerpo y sobre su futuro. O sea, ahí estoy diciendo por qué la libertad importa, ¿no? Y la explicación nunca puede ser tautológica. Tú no puedes decir que la libertad es importante porque es importante o porque es la libertad. Ojo, o sea, vamos a partir de que es algo que importa en cierto grado, pero la clave en el debate es probar por qué es particularmente importante. O sea, a qué punto llega la relevancia de este principio en casos parecidos, ¿verdad? Y eso es lo que busca hacer la analogía. Como ven ahí, dice analogías comunes. Es decir, hay un escenario en el debate. Tú ya identificaste el actor y ahora vas a sacar la analogía. Pero la analogía tiene que ser parecida a lo que quiere el actor. Porque si la analogía habla de algo totalmente diferente, entonces no va a ser claro para el panel por qué este principio importa en este debate. Es decir, puede que un equipo pruebe muy bien que en ciertos casos la libertad es más importante que la seguridad, por ejemplo. Pero eso no es igual a que lo prueben en este caso. Entonces, vamos paso a paso. Identificamos el principio y el actor que será afectado por el principio. Identificamos y probamos la analogía que muestra por qué este principio es tan importante en escenarios parecidos al debate. Y es ahí donde llegamos a la relación, a la tercera parte, que es por qué específicamente en este debate se está cumpliendo o se está vulnerando ese principio, ¿no? Vamos a hacer un ejemplo hasta este momento, ¿no? Yo quiero, es un clásico. Esta Cámara, esta Cámara legalizaría la tortura. Clásico debate. Entonces, o permitiría, no, legalizaría la tortura suena muy raro, ¿no? Suena como que es normal. No, ya, permitiría la tortura en casos de guerra o contra sospechosos de terrorismo, ya, en fin. No, en casos de guerra. El argumento que tú quieres dar en contra de la tortura es que este es un acto indigno contra las personas. Entonces, es una suerte de principio de dignidad, ¿no? La tortura deshumaniza a las personas. Entonces, primero, ¿cómo? Aquí creo que ya todo el mundo sabe quién es el actor que va a ser afectado por la tortura. Un sospechoso de terrorismo. Lo que no queda claro es cómo se ve este proceso. Entonces, sin ser muy gráfico, tienes que explicar y decir que la tortura busca quebrar por completo la voluntad de las personas.
su sentido de sí mismos, su capacidad de entender el mundo y de relacionarse con él. La tortura te quita tu capacidad de humanidad por el grado de dolor extremo al que te somete. Si se dan cuenta, muchas veces parte de las explicaciones de principios son retóricas, son bonitas, son palabras convincentes. Porque, nuevamente, apelar a una intuición moral implica también despertar algo en las personas. Por eso muchos argumentos de principios pueden incluir estas explicaciones, no sé si gráficas, pero sí ilustrativas, sí, que apelen a una emoción, ¿no? Entonces, hemos identificado cómo se va el proceso de tortura. Lo segundo, respetamos la dignidad de las personas, incluso cuando las personas han hecho cosas terribles. El motivo por el cual no permitimos la pena de muerte es porque eso anula todos los derechos de las personas. El motivo por el que respetamos la voluntad de la gente muerta, por ejemplo, con el tema de los órganos, no es porque eso va a afectar a la persona en un largo plazo. Es porque, como ser humano, tiene dignidad y tiene el derecho a, seguir teniendo un estándar básico de vida. El motivo por el que consideramos que la pobreza es inmoral es porque la pobreza somete a las personas a el dolor extremo de la hambruna y la desesperación. Si consideramos que todas esas cosas son malas, si consideramos que el dolor, infligir dolor a otra persona lo deshumaniza y le quita la dignidad, entonces la tortura, dado que es exactamente eso, está atacando la dignidad y básicamente la humanidad de las personas. Entonces, ahí es muy clara la analogía. Hemos mostrado escenarios en los que, uno, se respeta la dignidad de las personas más allá de las consecuencias prácticas, como por ejemplo, dar consentimiento para donar órganos. Pero dos, hemos dado ejemplos en los que generarle dolor a las personas es particularmente terrible. Entonces, ¿qué intuición moral le hemos puesto en la cabeza al juez? Le hemos dicho que causar de alguna manera dolor a otra persona es deshumanizante y es inmoral. Y dado que ya se ha explicado que la tortura es deshumanizante e inmoral, la conclusión del argumento es que no debemos permitir la tortura. Y eso se da porque, nuevamente, hemos hecho ese esfuerzo de identificar la analogía. Ahora, ¿cuál es la potencial respuesta a ese argumento desde el lado de gobierno, ¿no? Gobierno defiende la tortura en casos de terrorismo, oposición acaba de sacar lo que yo acabo de decir. ¿Cómo se responde a eso desde gobierno? ¿Alguna idea? Ok, es una interesante respuesta. ¿Hay alguna otra respuesta para ver cómo pueden funcionar? Sí, por favor, allá al fondo. Ok, eso es interesante. Lo que ambas intervenciones están diciendo es que en este debate lo estratégico que tienes que decir desde gobierno es mentira que los principios sean absolutos. Muchas veces los principios son, como dicen, contractuales, son un contrato. Yo respeto un derecho en la medida en que tengo certeza de que lo van a respetar conmigo. Entonces, lo que uno puede decir en este caso es, cuando una persona decide activamente ser parte de una organización terrorista que hace daños terribles a la sociedad, que sabe que va a utilizar la violencia y el dolor para generar daño, está consintiendo las consecuencias de sus acciones. Y saben que probablemente, si los atrapan, van a ser torturados. Entonces, hay dos formas en las que respondemos a ese principio. Lo primero es que estamos diciendo que el actor, en este caso, no merece esta consideración moral. Porque, como acá nos han dicho, no cumplió su parte del trato. Esa es una primera respuesta. La segunda respuesta que le acabo de dar yo es que, en algunos casos, las decisiones de las personas los llevan a consentir las consecuencias malas. Y de hecho eso es algo muy común, ¿no? Es decir, si tú haces algo mal y fue tu culpa, claro, te puedo ayudar, pero es en parte tu responsabilidad. Entonces, si tú aceptaste ser un terrorista, bajo la explicación de gobierno, deberías también aceptar que la consecuencia natural de eso es la guerra contra ti y eso incluye la tortura, ¿no? Ahora,
esto va a ser un debate, ¿no? Porque luego el lado de oposición te puede decir, eso no es cierto. Primero que los derechos no son contractuales, porque un bebé no puede respetar el derecho de nadie más, y aún así le damos derechos a un bebé. Entonces no parece ser que la moral siempre sea contractual, porque si fuera así, los bebés no tendrían derechos. Entonces, hay respuestas, ¿no? O sea, hay un juego interesante de explicaciones, ¿no? Pero esa es la idea, esa es la interacción que uno busca en un argumento, en un clash, en un choque de principios. Un equipo va a probar que el principio existe y otro equipo tiene que involucrarse con alguna de las partes de ese principio. En este caso, las explicaciones que hemos tenido de estas dos personas no niegan que el principio importe, no niegan las analogías, sino que explican que en este escenario ese principio no es aplicable como en los otros escenarios, ¿no? Hay una pregunta, sí. Sí, exactamente. Y eso justo es algo que vamos a ver un poquito más adelante, pero es otra forma de involucrarse con principios. Y es decir, pues en este caso hay una intuición moral, hay un principio que es más importante. Sí, la dignidad de las personas y el derecho a no ser torturados importa, pero en este caso el consentimiento de estas personas al haber decidido ser terroristas pesa más. O quizás la protección a los más vulnerables, que involucra nuevamente luchar contra, en teoría, luchar contra el terrorismo, importa más. O sea, vamos a ver cómo funciona eso. Y sí, es cierto, muchas veces cuando tú respondes a un principio, no estás negando que el principio exista, no niegas o que el principio aplique en este caso, o explicas que hay algo moral que importa más en este caso. Así son la mayoría de debates morales, ¿no? Fuera de debate competitivo, ¿no? Entonces, en este caso, como digo, estamos atacando primero la relación entre el principio y el caso específico. Algo que también podemos hacer es atacar la analogía. Y decimos, tú has dicho que es inmoral dejar que la gente se muera de hambre. El motivo es porque esa gente no consintió morirse de hambre. En cambio, la persona que ha decidido ser parte de un grupo terrorista sí ha consentido. Esa es la diferencia, por eso tu analogía no funciona, ¿no? Puedes intentar atacar la analogía en caso sea necesario. Vi que había preguntas, aquí había una. Sí. O sea, justamente es el punto, porque obviamente, o sea, probar, digamos que como la deshumanización en abstracto es mala, no es necesario, justamente por lo que tú dices, es intuitivo, o sea, nadie va a para un debate y decir, no, hay que deshumanizar a la gente y torturar a todos. Nadie va a ganar un debate así. Pero el reto, como has dicho tú muy bien, es por qué en este caso importa la deshumanización. Entonces, es ahí donde los principios y los puntos prácticos se vinculan. Porque yo digo, el daño que va a sufrir esta persona es aberrante. O sea, el nivel de daño que vas a infligir sobre esa persona es particularmente terrible. Porque, ¿qué te deja un acto de tortura? Te deja PTSD, te deja incapacidad de razonar, te deja incapacidad de sentir, te deja pesadillas por las noches, te deja un daño permanente, ¿no? Y, nuevamente, tú puedes jugar con las caracterizaciones. ¿Es probable que la persona que sea investigada y torturada sea el líder de la organización? No. ¿Quién probablemente es atrapado? ¿Quién está abajo? ¿Quién acaba de ser reclutado? ¿Quién ha sido manipulado? ¿Quién ha sido cooptado en muchos casos por estas organizaciones? Entonces, nuevamente, puedes utilizar las caracterizaciones de forma estratégica. Es decir, si ya de por sí está mal torturar, eso es aún peor cuando la persona torturada es alguien que probablemente no eligió hasta cierto punto ser parte de una organización terrorista, o incluso si lo fue, está constantemente manipulado y por lo tanto su capacidad de salir de esa organización no existe. Porque probablemente si tú quieres salir de una organización terrorista, te van a matar, te van a perseguir, te van a amenazar. Entonces, la forma en la que tú pruebas que en este caso particular es importante es caracterizando al actor y su condición, pero también los daños que puede recibir por esta acción, ¿no?
Por eso este ejemplo me gusta bastante, porque además de ser clásico, muestra cómo las caracterizaciones, los impactos prácticos y los principios se juntan, ¿no? Es más, y nuevamente, ¿cuál puede ser otro recurso que puedes utilizar en este caso, que yo le había mencionado con el ejemplo de la bomba, ¿no? Y es lo que se llama un experimento mental. Muy sencillo, esto es lo que se utiliza en filosofía para mostrarle a alguien por qué algo, o sea, es como para ilustrar una explicación, ¿no? Es un experimento hipotético, ¿no? Imagínense el siguiente escenario, ¿no? Cuando yo les dije lo de la bomba, eso era evidentemente un experimento mental. En el caso de la tortura, ¿no? Imagínense que ahora yo apago las luces y pongo un video de gente siendo torturada por horas. Les aseguro que nadie de ustedes aquí podría aguantarlo, porque nuestra reacción natural ante el dolor de cualquier persona es el total y constante rechazo. Esto les muestra por qué la tortura es el acto más inhumano, el acto que todas las personas intrínsecamente rechazamos, que de solo verlo lo odiamos. Eso hace que siempre sea inmoral hacerlo. ¿Qué hemos hecho? Entonces hemos utilizado un experimento, hemos hecho un caso hipotético, ¿no? Y lo que hemos mostrado es que independientemente de quién eres, probablemente si tú ves a una persona siendo torturada, vas a saber que está mal. Eso lo que muestra es que hay una razón muy profunda dentro de las personas que las hace rechazar activamente la tortura, ¿no? Entonces, eso es finalmente un experimento mental. Entonces, nuevamente, eso es como la forma en que se sigue el principio. Caracterizaciones para hablar del actor y el escenario donde se da el principio. Explicar cuál es el principio y por qué importa, y ahí utilizar analogías, y finalmente relacionar este principio con el actor en concreto, ¿no? Pregunta, sí, por favor. Yo creo que no. O sea, creo que si fuera suficientemente contundente, el debate sería desbalanceado, ¿no? Sería un silver bullet, ¿no? O sea, como se llama, ¿no? O sea, creo que hay formas en las que puedes tratar de ser inteligente y ponderar en varios escenarios diferentes. Eso lo vamos a ver en la siguiente slide. Pero yo creo que, o sea, la clave para que sea cada vez más difícil refutar tu principio es que apeles a cosas con las que nadie podría estar en desacuerdo, ¿no? O sea, si yo te pruebo que cierta cosa es tortura, probablemente la mayoría de gente va a decir que esa cosa es mala. Un ejemplo muy famoso de esto es el ejemplo que hace Robert Nozick, no sé si lo conocen, era un filósofo libertario, para explicar por qué los impuestos son malos. Lo que decía Robert Nozick es que los impuestos son una forma de esclavitud. ¿Por qué? Porque si trabajas por 10 horas, pero el Estado solo te paga 5 horas, porque las otras 5 se las llevó en impuestos, básicamente has trabajado 5 horas gratis. Y eso es esclavitud. Es un argumento muy curioso. ¿Por qué? Porque apela a algo que todo el mundo cree que es inmoral, que es la esclavitud. Entonces, si tú consigues dar buenos motivos para pensar que algo es, por ejemplo, esclavitud, es tortura, es un daño contra la dignidad de las personas, es un daño contra la legítima defensa, por ejemplo, va a ser más difícil que el equipo contrario gane ese debate. Porque has probado algo con lo que nunca puedes estar en desacuerdo. Lo único que podría hacer en este caso el equipo es decir, no que la esclavitud no es tan mala, sino que los impuestos no son esclavitud. Entonces, nuevamente, la estrategia es apelar a cosas o intuiciones morales con las que nadie podría estar en desacuerdo y explicar por qué sí funcionan en este caso. Esa es la parte central. Para apelar a una intuición moral es muy fácil. Probar que en este caso esa intuición se cumple es el reto de los argumentos de principios, ¿no? Había una pregunta más, creo, no sé si alguien más tenía, creo que no. Entonces, sí, ahí, Alison, y luego vamos por aquí. Ya, sin problemas. Claro.
En ese caso, por ejemplo, si tú te has parado a explicar por qué la tortura es mala y muestras el dolor terrible, tú te paras y dices, imagínense el dolor de miles de personas sin padres, porque fueron asesinados en una riada terrorista. Imagínense la desesperación de no poder encontrar a tus hijos desde los escombros. Imagínate la desesperanza de saber que todo lo que querías ha sido roto. Creemos que el daño que hacen las personas que se unen a grupos terroristas es el daño más intenso e inmoral e indeseable, y tenemos que combatirlos de la manera más estratégica posible. Creemos que si a cualquiera nos dieran la posibilidad de salvar a 1000 personas, lo haríamos, y muchos pagaríamos un alto precio. Y creemos que la vida de una persona en este caso es el precio a pagar, ¿no? Entonces es una analogía contraria, ¿no? O sea, el que esté en contra de la tortura te va a mostrar la intensidad y lo terrible que es torturar. El que está a favor de la tortura en estos casos te va a explicar que no hacerlo genera un daño utilitario, ¿sí? Pero también moral, que es la deshumanización de muchas personas. O sea, es un daño que sigue estando dentro de la métrica de deshumanización, ¿no? Entonces, esa es la forma en la que puedes refutar eso y decir, sí, en abstracto la tortura está mal, pero en este caso, si tenemos que prevenir algo más grande, tenemos que hacerlo, ¿no? Había otras preguntas, creo por ahí había alguna mano levantada, ¿no? ¿Está bien? Ay, sí, por favor. Sí. Ajá. Claro. Ok. O sea, como digo, yo creo que casi siempre, si la emoción está balanceada y hay un clash moral, va a haber una respuesta fuerte moral en ambos lados, como decía antes. Entonces, por ejemplo, si tú quieres defender el derecho a la vida, me parece muy, es poco probable que primero haya una moción en la que un lado defiende el derecho a la vida y otro no tenga ninguna respuesta razonable a eso. En muchos debates es la triste comparativa que, por ejemplo, tenemos que asumir en las guerras, y es qué vidas tenemos que salvar primero, ¿no? Por ejemplo, el motivo por el que consideramos más legítimo matar a soldados que matar a civiles es porque a nivel de consentimiento los soldados sí consienten ir a la guerra, en teoría. Los civiles no. Los soldados tienen la capacidad de defenderse mucho más que los civiles. Por eso, cuando hablamos de cuál es un objetivo militar legítimo, los soldados contrarios lo son, los civiles no. Si el principio de la vida fuera un absoluto, ambos no podrían ser un target militar, pero hay algunos que sí lo son. Entonces, casi siempre va a haber alguna forma de explicar ciertos grados, yo le llamaría como, como puede ser excepciones a la regla o ciertos casos donde un principio no puede aplicarse. Porque en la materialidad siempre va a haber un choque entre principios, ¿no? Entonces, eso hace que casi sea imposible responder de forma absoluta, ¿no? Es decir, en el caso del terrorismo, ¿no? Es como un lado va a decirte, mira, tenemos certeza de que si torturamos a esta persona probablemente muera y hay una vida perdida, derecho a la vida. Pero el otro lado te va a decir, no es tan certero, pero hay una gran posibilidad de que si no descubrimos dónde está la bomba, 1000 personas van a morir, derecho a la vida. Entonces, hay un choque entre qué es mejor, qué es peor, acabar con certeza con una vida o, en otro caso, arriesgarse a que potencialmente 1000 vidas mueran, ¿no? Ese es el clash moral interesante en las mociones de tortura y que, claro, si tuviera una respuesta enteramente objetiva no habría trabajo para gente que estudia filosofía como Sebastián Dazo, entonces, por suerte, todavía no hay una respuesta objetiva. Sí, Javi, tienes una pregunta. Ajá. Yo creo que va a depender de qué está pasando en el debate hasta el momento. Es decir, puede haber debates donde el choque de principios es
¿qué principio importa más? En este caso, para resolverlo en cámara baja, tienes que explicar eso. Si el choque de principios en cámaras altas es, ok, ambos equipos asumimos el mismo principio, y la pregunta es, ¿en qué lado del principio se cumple más? Entonces, esa es otra respuesta. Si es un choque sobre principio con algo práctico, también tú puedes involucrarte tratando de resolver ese caso, explicando por qué, en este caso, lo práctico importa más que lo no consecuencialista, que el principio, o al revés. O en otro caso, puede ser que el debate de principios está quemado y tienes que ir por otro clash, ¿no? Otro choque. Yo creo que lo importante es preguntarse cuál es verdaderamente, a detalle, cuál es el choque de principios que hay en el debate, ¿no? Por ejemplo, en el debate probablemente de la ronda cero, el choque es evitar un daño práctico como la sobrepoblación versus afectar la libertad de las personas. Ahí probablemente el choque es no necesariamente entre dos ideas como libertad o justicia, sino simplemente es legítimo quitar la libertad a las personas para un bien práctico, en este caso, en el caso de la sobrepoblación, sí o no. Entonces, a partir de entender cuál es la raíz del choque de principios, creo que puedes priorizar una estrategia por sobre la otra, ¿no? Pero sí creo que es muy dependiente como del contexto, ¿no? Pero sí creo que igual, o sea, probar un poco mejor una analogía o probar un poco mejor por qué importa un principio, sí puede ser una estrategia muy arriesgada. Por eso muchos equipos, cuando un clash de principios es muy fuerte en cámaras altas, tratan de sacar un clash práctico en bajas, ¿no? Para evitar eso. Peña. Ujú. Exactamente, sí, es un gran ejemplo. Sí. Ya, eso es lo que puede pasar en muchos casos, y es que va a haber dos analogías a la vez. Entonces, hay dos formas en las que creo yo puede funcionar esto, ¿no? En el caso de Peña, ¿qué ha pasado, no? Alta de gobierno dice, es legítimo que el Estado restrinja la libertad de las personas en ciertos casos, ejemplo COVID. Este caso de sobrepoblación también es un caso legítimo para restringir la libertad de tránsito. Oposición se dice, sí, pero hay muchos casos donde el Estado permite libertad incluso cuando eso genera daños. Por ejemplo, el Estado le permite a las personas fumar, tomar, ponerse en riesgo, ¿no? Hacer deportes extremos. Entonces, hay dos analogías que prueban algo contrario. En una, que la libertad pero que la libertad debe ser restringida en favor de la protección de las personas. En otro, que la libertad se permite incluso cuando la protección de las personas no se da. ¿Qué rayos haces en ese caso, no? Hay varias formas, yo creo que hay dos principales. La primera es explicar cuál de estos dos casos se parece más al caso del debate. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el razonamiento para que el Estado, en ciertos casos, permita la libertad de unas personas y cuándo no? Pensemos en las analogías. La analogía de Oppo habla de personas individuales, que se hacen daño individual. El caso del gobierno del COVID es porque es un daño que puede afectar a muchas personas. Y es un daño que puede ser incontrolable. Entonces tú te paras de gobierno y dices, creemos que la sobrepoblación, el hacinamiento, la falta de trabajos y de empleos es un daño incontrolable y es un daño que genera afectaciones a terceros que no consintieron esto. Por lo tanto, el Estado tiene el derecho a restringirlo. Eso es lo que se llama el problema de acción colectiva. Y es que cuando la libertad individual de las personas termina generando un problema colectivo, en este caso, la sobrepoblación, ¿no? Esa es una primera forma, o sea, explicar cuál es el razonamiento detrás de la analogía, ¿no? ¿Por qué en algunos casos permitimos que el Estado aumente la libertad y en otros la restrinja? ¿Cuál es el motivo, no? Eso es un poco más complejo, ¿no? Eso creo que ya es, mientras más debates uno tiene, más puede llegar a esas explicaciones. O si lee a alguien algo sobre cosas morales, ¿no? O simplemente apelando al sentido común, ¿no? ¿Qué diferencia ambas analogías? ¿Qué diferencia ambos casos? En este caso, es la cantidad de personas. La otra forma es buscar un criterio diferente, ¿no? Nuevamente,
Dado que el clash de principios no es el único clash que va a haber en un debate, si el clash de principios está muy trabado, puedes tratar de desempatarlo con algo práctico. Puedes decir, miren, si al final no creen que la libertad debe ser siempre restringida o no, creemos que igual el daño que vamos a explicar es lo suficientemente intenso, a nivel práctico incluso, y esto es suficiente para ganar el debate, ¿no? Eres Oppo, ¿no? Aunque no me crean que la libertad es importante en este caso, creemos que el hecho de que muchas de estas personas, al no ser libres, van a terminar teniendo trabajos mucho peores en el campo y literalmente van a tener menos posibilidad de movilidad social, igual gana el debate. Porque nuevamente, el argumento de libertad y el argumento práctico de movilidad social no tienen que ir separados, son parte del mismo caso. Entonces, si el principio está muy trabado, puedes ganar con otra cosa, o puedes tratar de vincular ambas, ¿no? O puedes hablar de corto y largo plazo, ¿no? Es decir, por ejemplo, la restricción de gobierno es una restricción de corto plazo. E igual, si gobierno prueba que va a mejorar las condiciones de vida en el campo, entonces va a aumentar la libertad de las personas en el campo porque les va a dar más opciones de trabajo, por ejemplo, ¿no? Entonces el gobierno puede decir, sí, en el corto plazo vamos a restringir la libertad de las personas, pero esto es para maximizar su libertad en el largo plazo, ¿no? Piensen en el COVID. Yo no quiero que la gente salga, aunque tenga derecho a salir porque es libre, porque en el largo plazo, si toda la gente se enferma y muere, ya no van a ser libres. Si estás muerto, no eres libre. Entonces, quién sabe, sí, pero no, ¿me entiendes? ¿No? O sea, si estás muerto, no puedes ejercer tu libertad. Entonces, en el corto plazo está bien restringir cierto derecho para que en el largo plazo se pueda maximizar, ¿no? Esa es otra forma de abordar respuestas. Pero solamente para dejar claro los puntos básicos, ya habíamos visto cómo tener la analogía adecuada, nuevamente, escenarios en la vida real. ¿Cuándo valoramos este principio constantemente? ¿En qué escenarios este principio es muy importante? Escenarios, por ejemplo, de disputas legales, nuevamente, consentimiento de los órganos, políticas, caso COVID, sociales, ¿por qué rechazamos la tortura? Personales, ¿por qué nosotros tenemos la posibilidad de elegir estudiar una carrera como antropología aunque no nos va a dar plata? Religiosas, ¿por qué las personas aceptan como una vida que es menos materialista por un principio religioso? O sea, hay muchos ejemplos de la vida real en muchas aristas que pueden ayudar a explicar esta intuición, ¿no? Ahora, pensar en, nuevamente, las disputas morales o dilemas particulares, ¿no? O sea, esta moción, este choque, ¿se parece a algún otro dilema en la vida real? ¿No? Uno puede decir que sí, ¿no? Por ejemplo, como decíamos antes, el choque de donación de órganos, la disputa con respecto a si hemos permitir o no la tortura, cosas así, ¿no? Y ese tipo de preguntas, ¿no? ¿Por qué respetamos el último deseo de los muertos? ¿Por qué tenemos responsabilidad con animales y no los torturamos a pesar de que nunca van a poder tener una moral contractual, ¿no? Un animal jamás va a ser moral conmigo, ¿no? Un animal no va a decidir racionalmente, voy a ayudar a Mauricio con su tarea de antropología. Mi perro jamás va a hacer eso. Y aún así, yo lo considero un agente que merece cierto grado de respeto moral, que merece no ser torturado, ¿no? Entonces, ese tipo de preguntas nos pueden acercar eso, ¿no? ¿Por qué podemos consumir drogas legales como el tabaco o el alcohol, ¿no? Entonces, ese tipo de preguntas nos ayuda a poder encontrar la analogía. Y una vez, nuevamente, o sea, la clave es describirla de la forma más clara posible, ¿no? Que sea muy clara la analogía, el ejemplo que estás utilizando, en caso utilices uno. Dios, esto no se lee, no puedo creer esto. A ver, no tengo ni idea. Bueno, esto es cómo comparar principios. Así que es igual que parecido a cómo hacer clash. De hecho, ya esto es lo que estábamos exponiendo antes. ¿Cómo comparas principios? Creo que ya voy a recapitular algunas estrategias que habíamos estado hablando antes. La primera, como creo que ya había identificado por ahí Alejandra, es ponderar qué principio importa más en qué circunstancias, ¿no? Por ejemplo, voy a hacer un solo ejemplo. Libertad versus seguridad. La ponderación normal, cuando tú quieres decir que la seguridad importa más que la libertad, es la siguiente. La seguridad es la precondición para que haya libertad. Porque si tú no te sientes seguro y efectivamente no estás seguro, no puedes ser verdaderamente libre. Si una mujer camina por la calle y hay el riesgo de que sufra justamente acoso callejero, esa mujer no puede ser libre de elegir salir a la calle. Entonces la seguridad suele ser la precondición para que haya libertad.
Si hay un foro en redes sociales donde constantemente sacan mensajes racistas contra una minoría, esa minoría no va a poder elegir libremente ser parte de ese foro porque no se va a sentir segura. Entonces, esa es una de las formas tradicionales de ponderar la seguridad por encima de la libertad. Lo que tú puedes decir en el otro lado, cuando hablas de la libertad, y esa es una de mis ponderaciones favoritas en debate, es que la libertad es la precondición también para otros bienes morales. Piénselo de la siguiente manera. ¿Qué creen que es más moral? ¿Ayudar a tu papá o ayudar a tu novia? No hay una respuesta objetiva, ¿verdad? Es muy subjetivo. ¿Cómo puedes decidirlo? A través de tu libertad y a través de la capacidad de elegir. Entonces, lo que le da el valor moral a las cosas es que tú puedas elegir qué tiene más valor moral. Porque no existen criterios hiperobjetivos para todas las cosas morales. Por eso la libertad es tan importante, ¿no? Entonces, esas son como dos formas, por ejemplo, de ponderar seguridad y libertad, ¿no? Entonces, lo que implícitamente estoy diciendo aquí es que tú puedes tratar de presentar un principio como el más importante, o sea, es la precondición. Ahí lo escuché, ¿no? El derecho a la vida es lo más importante, la dignidad es el piso base, ¿no? Es una forma, ¿no? Otra, como ya habíamos visto, la segunda, es corto y largo plazo, ¿no? Como el ejemplo que respondía Peña, ¿no? Si tenemos que restringir tu libertad en el corto plazo para maximizarla en el largo plazo, es correcto. Tercera forma, grados. En teoría, los principios son absolutos, ¿no? Como una máxima moral, según el tío Kant, es universal y todo lo demás. Pero en debate, dado que somos comparativos y nos gusta eso, también podemos pensar en, o sea, ¿cuál grado de cierto bien moral es suficiente o no? O sea, ¿con cuánto grado de libertad uno puede tener una vida más o menos buena versus el grado de seguridad, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que la mayoría de gente prefiere probablemente en sus vidas? Un mundo con mucha más seguridad o un mundo con mucha más libertad, por ejemplo. Entonces, también puedes hablar potencialmente de grados. La otra forma es, nuevamente, involucrarte con la parte práctica, involucrarte con las caracterizaciones, explicar, mira, el principio que defiende el lado contrario no funciona en este caso o tiene una capacidad más restringida de aplicación, ¿no? Es decir, es, por ejemplo, la idea de representación, ¿no? O sea, en teoría, la capacidad de las personas de decidir sobre su futuro debería implicar que tengan la capacidad de decidir sobre todas las leyes. Pero eso no tiene, o sea, eso es absurdo, eso no pasa en ningún lugar del mundo. En teoría, la legítima defensa debería permitir a las personas tener armas y que el monopolio de la violencia no lo tenga el Estado. Pero el motivo por el que no llegamos a esos límites absolutos es porque muchas veces preferimos delegar ciertas responsabilidades morales a otros agentes. O incluso nosotros elegimos reducir ciertas capacidades morales porque no nos conviene tenerlas, ¿no? Entonces, también es eso, ¿no? En qué circunstancias estamos dispuestos a dejar ir algo, en parte, a ceder una libertad, un derecho particular, el derecho a la legítima defensa, etc. Entonces, la capacidad de ceder, la disposición a ceder, también puede ser un criterio para explicar por qué es asumible que este principio se incumpla o este principio no siempre se dé, pero también simplemente pues intentar explicar ya a un nivel mucho más meta que tu explicación de principios es más profunda, que hay un problema con la explicación del otro lado, porque han hecho una mala analogía, porque no han explicado por qué algo es tan relevante. O sea, también puedes explicar cómo, si tomamos ambos argumentos, uno está mejor probado que otro, ¿no? También es una forma válida, ¿no? Entonces, ahora, acá algunos consejos un poco más prácticos. Me da risa, porque son consejos prácticos para lidiar con argumentos prácticos. Les dije que tengo el humor de alguien de 40 años. Entonces, hay veces donde tú vas a aparecer con tu caso de principios y puede pasar que tengas un caso práctico al otro lado. Entonces, no siempre tienes que, o sea, tienes que interactuar igual con el argumento práctico. Y hay varias cosas que puedes hacer acá. La primera es mitigar el argumento práctico. Es decir, no es lo mismo comparar un argumento de principios con un argumento práctico bien probado a comparar un argumento de principios con un argumento práctico que ya esté mitigado. Es decir, tú dices, mira, hemos explicado por qué los daños de la sobrepoblación que dice gobierno en este debate
no son tan grandes como ellos dicen. Hemos mostrado que la sobrepoblación puede ser asumida, que hay mecanismos para contenerla. Si esto es cierto, no hay una justificación verdadera para destruir la libertad de las personas a elegir por dónde viven. Entonces, nuevamente, lo que tú haces ahí es decir que este bien moral es tan importante que es algo que solo puedes quitar en ciertos casos, muy graves. Y como tú ya has mitigado el daño del otro lado, ese caso ya no aplica, ya no es un caso grave, ¿no? Entonces, una primera estrategia es ir y como mitigar eso, ¿no? Segundo, creo que muchas veces una forma que puede ser muy estratégica en este tipo de debates es, sobre todo, explicar por qué algo es inmoral. Es un poco más difícil, creo yo, explicar por qué algo es moralmente deseable, porque que algo sea moralmente deseable no quiere decir que sea alcanzable, ¿no? O sea, es moralmente deseable que haya igualdad, pero no la podemos alcanzar hoy día por completo. Pero en cambio, cuando tú dices que cierta acción es inmoral, la intuición que eso le deja al panel es que eso tiene que ser evitado ya, ¿no? Si yo les digo que debatir es inmoral, todos se van a quedar como, ok, ¿por qué? O sea, ¿qué pasó? ¿Qué significa? ¿Cuál es el daño? Entonces, apelar sobre todo a por qué el lado contrario es inmoral puede ser muy inteligente, ¿no? Porque ciertos impactos, aunque puedan ser bien a nivel consecuencialista, a nivel utilitario, no deberían permitirse, ¿no? En algunos casos, como les digo, puedes hacer este 2 por 1 porque puedes sacar un argumento práctico, como por qué la gente va a sufrir cuando no migra a la ciudad, pero lo vinculas luego con una explicación de principios, que es, además hay un daño moral, que es que la gente no puede ver su agencia representada, no pueden decidir qué hacer con sus vidas. Y nuevamente, es la de la precondición, ¿no? O sea, como si un bien material, o sea, en teoría, ¿no? Si un bien material es deseable, tiene que primero ser considerado, pues, o sea, no tiene que incumplir ningún como principio que nos importe, ¿no? Entonces, esas son algunas de las explicaciones que pueden ser como interesantes para justificar este tipo de argumentos. Vamos a ver, creo que hay una slide más, no quiero ver algo más que les quería decir. Ya, bueno, estos son como algunos ejemplos. Puse una canción en español. Creo que todas las canciones son como synth pop o new wave. A ver. Entonces, algunos principios comunes, por ejemplo, la idea de libertad o agencia, que es básicamente por qué es legítimo actuar bajo tu voluntad individual. Ya explicamos cómo se explica que la agencia es importante, nuevamente porque es una forma de darle valor moral a las cosas, y nuevamente porque además, cuando tú hablas de agencia, o sea, es algo que es difícil de delegar a alguien más. Es decir, aunque otros quieran, es muy difícil que alguien más sea enteramente responsable de tu propia vida, perdón, de tu vida, ¿no? Es decir, el Estado no puede ser responsable de todas tus decisiones, porque no va a venir una persona a tu casa a decirte, oye, báñate, oye, estudia. No puedes delegarlo a alguien más. Y como es tu responsabilidad, también a priori parece ser un derecho fundamental que tú puedas decidir sobre esas cosas, ¿no? Además, dado que cualquier daño sobre ti mismo va a ser principalmente sufrido por ti mismo, ¿no? Entonces, tiene sentido que el principal afectado por cierto daño sea quien tenga más posibilidad de decidir si quiere asumir ese daño o no. Es muy obvio, ¿no? Entonces, ahí son varios motivos de por qué la libertad importa. Consentimiento, creo que ya lo sabemos, es poder aceptar o rechazar racionalmente un fenómeno y está vinculado con la libertad, ¿no? Es la idea de que, como si algo no es consentido, no se está asegurando la libertad de las personas porque sus preferencias no han sido respetadas, y en ese caso estamos generando un daño terrible, ¿no? Y nuevamente, ejemplos como justamente la esclavitud o cualquier cosa que en el mundo real claramente sea una violación al consentimiento, aquí pueden ser importantes, como la donación de órganos. Luego, por ejemplo, deuda histórica y reparación, ¿no? Toda la idea de, mira, el sistema le debe algo a un grupo y la única forma de devolvérselo es a partir de otra cosa, ¿no? Entonces, esa es una forma fácil, ¿no? Una analogía, por ejemplo, para deuda histórica. Muchos estados gastan mucho dinero en búsqueda humanitaria. Es decir, en Perú, por ejemplo, gastamos millones de soles al año en buscar a desaparecidos durante la época de violencia. Esto a nivel utilitario no mejora el país, no mejora la economía, no mejora la educación, no genera reelección de nadie. El motivo por el que se hace es porque hay un daño tan grave a las víctimas que hay una deuda histórica con ellas, ¿no? Hay una deuda con las víctimas del conflicto y para repararlas hay que dar la posibilidad de encontrar a sus desaparecidos, ¿no? Entonces, nuevamente, es un ejemplo para defender
de histórica reparación. Y bueno, ahí hay algunos más, por ejemplo, bueno, privacidad, ¿no? Como se vincula con nosotros, ¿no? Con consentimiento, con libertad, es decir, tienes el derecho de tener una vida a espalda del sistema, y ahí hay varias analogías bastante interesantes, ¿no? No ponemos cámaras en los baños, ¿no? O sea, aunque podría ser más seguro, nadie se sentiría cómodo con eso, ¿no? Legítima defensa, que como yo la defino como defenderse proporcionalmente a alguna amenaza. Nuevamente, como aunque una persona sepa que va a perder, tiene derecho a defenderse, ¿no? Es decir, si eres un líder indígena en la Amazonía y sabes que probablemente los narcos te pueden hacer daño, igual quieres defender tu pueblo, tu tierra, a tu familia, tienes el derecho a hacerlo, a pesar de que no sea lo más conveniente a nivel de tu vida personal, ¿no? Y bueno, también podemos hablar de por qué ciertas partes de la identidad de las personas son tan importantes, ¿no? Porque algo que define tu esencia y debería ser inalienable a ti, como, no sé, tu religión, tu orientación sexual, tu identidad de género, no puede ser algo que sea vulnerado también, ¿no? Y ahí también, y si se dan cuenta, estos son daños que no solamente son en principios, también son prácticos, ¿no? Si alguien vulnera tu identidad, te sientes mal. Si alguien vulnera tu privacidad, puede usar información en tu contra. Si alguien vulnera tu libertad, puede explotarte. Es decir, no tenemos que, nuevamente, separarlos, ¿no? Y así, bueno, hay otros más. Entonces, la idea es que vayamos, mientras más tiempo estamos en debate, identificamos cuáles son los principales choques morales, pero también los principales principios, principales intuiciones a las que podemos apelar, y a partir de eso ya va a ser más fácil poder construir este tipo de argumentos. Aquí hay algunos talleres que sugiero que la gente pueda revisar. O sea, esta es la parte que obviamente van a encontrar en el PowerPoint como se los dé ahorita. Sobre todo porque hay varios en los que literalmente te muestran cuáles son los argumentos de principios, ¿no? Entonces, solamente para hacer una última revisión de lo que hemos visto ahora, antes de pasar a una última ronda de preguntas, hemos visto que un argumento de principio es una forma de apelar a intenciones morales que normalmente tienen las personas y que suele utilizarse para explicar la legitimidad o ilegitimidad de ciertos fenómenos, y que estas se suelen construir normalmente explicando la existencia e importancia de un principio, ¿no? Y explicando por qué se vincula al debate, sobre todo a partir de analogías, ¿no? Ya hemos explicado por qué importan, y nuevamente tenemos que pensar bien en el actor afectado por el principio, la analogía con la cual queremos explicar que el principio importa, vincular este daño o este beneficio moral con el caso particular, y ahí hemos también pensado en la analogía adecuada, y bueno, esta parte, como les decía, para poder comparar y ponderar, hemos visto grados, aplicación, cuál importa más, cuál es la precondición de otro, como en este escenario, por qué alguien merece o no merece cierta consideración moral, etc., ¿no? Y finalmente, esto como que resume ya cómo esto se ve en un debate. Esto se ve como, si yo quiero sacar un principio, uno, tengo que igual involucrarme con el debate práctico. Dos, es muy estratégico probar cómo el lado contrario es inmoral e imponerles esa carga de prueba, ¿no? Ahí está Javi, haciendo un cierre a tu taller. Dos, utilizar partes morales con partes prácticas en el mismo argumento, hablar nuevamente de principios que son más importantes porque son precondiciones, y ya criterios adicionales como decía, ¿no? La certeza de la relevancia, bla, 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 ¿no? No sé si hay alguna duda sobre lo que hemos visto hasta ahora, o todo está claro. Hubo bastantes dudas antes, espero que no haya generado más dudas, y por eso la gente ya dijo, no ha respondido bien, entonces no va a responder bien ahora. No, hay un par ya, Steven primero. De hecho, ese es un clash, o sea, tipo, para alguna, o sea, los límites y los grados de un principio, es decir, cómo se ve, es un clash en el debate, ¿no? Porque para alguien como la libertad involucra, por ejemplo, la libertad radical corporal, ¿no? O sea, involucra, para alguien un debate, el principio de autonomía corporal involucra hacer lo que te da la gana con tu cuerpo. Para otra persona puede ser no. Hay un límite mucho más grande que es cuando te haces daño a ti mismo y el Estado tiene derecho a intervenir. Entonces, depende mucho de... O sea, hay hasta cierto punto también un choque puede haber sobre qué se entiende por este principio. O sea, nadie va a negar que un principio existe, pero lo que implica, sus implicaciones en la vida de las personas, ese sí va a ser un punto de choque fuerte, ¿no? ¿Ahí había otra duda? Sí, Alison.
O sea, yo creo que va a depender mucho del caso particular o el debate particular en el que estás. Pero yo creo que muchas de las analogías que hemos revisado hoy día muestran que las personas pueden despriorizar las consecuencias prácticas de cierta acción por encima del beneficio moral. Si yo engaño a mi pareja y le miento, no hay ningún daño práctico, porque ella nunca se va a enterar y nadie es triste. Pero todos consideran que es inmoral hacerlo, ¿no? Entonces, hay un valor, parece haber cierto valor intrínseco en decir la verdad, ¿no? Nuevamente, si yo es el ejemplo más clásico de todos, el más clásico de todos, que es si un doctor mata a una persona y con los órganos de esa persona salva a otras 5, a nivel a nivel utilitarista en cuanto a número de personas beneficiadas, hay más beneficios que perjuicios, hay más gente que vive, pero la gente considera que es inmoral. Entonces, dependiendo del debate, uno puede explicar cómo la métrica utilitaria no es la única que debe ser tomada en cuenta. Y nuevamente, o sea, si el equipo, o sea, depende también de lo que el equipo contrario diga para defender su métrica utilitaria. Si se cierra en decir la métrica utilitaria es lo único que importa porque sí, porque los principios no importan, no sirven, no existen, bueno, o sea, es fácil mostrar que no. Si da algún motivo de por qué el utilitarismo es mejor, tú puedes dar intuiciones, como las que hemos visto, en contra del utilitarismo, ¿no? Entonces, es un poco poder acceder a ese tipo de explicaciones. Pero además, o sea, igual en este caso, vale mucho la pena que tú te involucres con la parte práctica y tú digas, pues mira, la verdad es que el beneficio que tú dices no es tan cierto, ¿no? Como, sí, quizás, digamos, como, no sé, la sobrepoblación es particularmente mala, pero dado que existen ciudades satélites donde la gente puede terminar viviendo y tener una vida más o menos decente, dado que igual el Estado tiene incentivos para mejorar servicios públicos, dado que esta gente igual puede generar producción, economía, son daños asumibles, ¿no? El daño moral que presentamos no es asumible, ¿no? O sea, no hay forma de mitigar el hecho de que la gente está siendo obligada a vivir en un lugar, ¿no? Entonces, hay esa serie de potenciales formas, dependiendo del debate, pero sí, o sea, la clave siempre es poder pensar en alguna analogía, en algún caso, en el que lo práctico no es lo único que importa, donde hay cosas que parecen ser buenas en sí mismas, ¿no? Como tratar de decir la verdad, como respetar la libertad de las personas, el consentimiento, etc. ¿No? No sé si hay alguna duda adicional. Sí, por favor. ¿En qué casos? ¿Actores cómo? ¿Actores cuáles? ¿Como minorías? Yo creo que no necesariamente, porque, o sea, por ejemplo, el principio más obvio cuando quieres hablar de minorías es reparación y deuda histórica, ¿no? Pero ese es un principio que igual tiene una parte evidentemente muy consecuencialista, porque si tú no reparas a alguien bien, porque o sea, es una mala idea, entonces probablemente la persona no ha sido reparada, ¿no? Es decir, vamos a reparar a las víctimas dándoles un bono de 1000 soles. Y resulta que esto va a generar más odio en la población y van a ser más atacadas en los medios y en un montón de lugares. Entonces, aunque tu propuesta sigue un principio, por ejemplo, de reparación, este principio no se cumple, porque está vinculado con un efecto práctico, que es que efectivamente hay reparación. Entonces yo no creo que hay un tipo de emoción donde un tipo de argumentos de principios valga más que otro. Eso, o sea, ahí está como mala narrativa que es así. Entonces yo creo que es igual de válido sacarlo en este caso que en otros, pero creo que sí, o sea, una forma común en la que tú priorizas a grupos vulnerables, más allá de su vulnerabilidad o de su situación, digamos, material, es a partir de una métrica moral. Por ejemplo, consentimiento, ¿no? Si alguien no merece sufrir las consecuencias del cambio climático, es probablemente una persona pobre que no tiene agencia sobre, no sé, una petrolera. Si alguien no merece este daño, es aquel que no pudo consentir o aquel que tiene menos responsabilidad. Entonces, en ese caso, si tú puedes vincular que alguien vulnerable probablemente tiene agencia limitada, tiene responsabilidad limitada, tiene consentimiento limitado. Entonces, ahí sí puedes tú vincularlo, ¿no? Pero no creo que siempre tenga que estar escrito en piedra y creo que depende mucho también de la emoción. Bien, creo que eso ha sido básicamente todo. Gracias por el taller, por escucharme. Voy a publicarlo ahorita mismo. Cualquier duda o lo que sea, feliz de responderles. Y nada, suerte mañana en el torneo.
bueno, hay canciones de Shakira que me gustan y ya. No sé cómo apagar esto, pero bueno. Ahí está, se apagó. Gracias.